Romanos capítulo 8 es el texto donde vamos a estar trabajando. Y acuérdense que el tema de hoy es el Espíritu Santo en la santificación del creyente. Acuérdense que en la Biblia dice que separados de Él, nada podemos hacer. ¿Ok? Y que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual llamamos a Abba. Entonces vamos a ver este tema que es bien precioso. Para poder entender Romanos 8 tenemos que ver el contexto de la carne. Pablo va a hablar de un gran problema. ¿Cuál es el gran problema que tenemos nosotros los seres humanos? ¿Cuál? Pero ¿cuál es el gran problema que tenemos nosotros? Dios. Porque nosotros por el pecado nos enemistamos con Dios. Y la Biblia dice que la ira de Dios está sobre los que no están en Cristo, ¿no? Y ese es el tema del apóstol Pablo, el pecado en la humanidad, y lógicamente pues nos va a llevar a la solución que está en ¿quién? En Cristo. ¿Ok? Miremos el capítulo 1, solo para ver algunos versículos. ¿Ok? Versículo 21. Hablando de los hombres naturales, dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias, sino que su necio en corazón fue entenebrecido. Sino que se envanecieron en sus racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue lleno de tinieblas. Y después nos va a hablar de una lista de pecados que es bastante grande. Versículo 29. Ellos estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente los que las hacen, sino también los que se complacen. Y la lista de pecados es bastante grande. Y tendríamos que ser pues muy ciegos para no entender que en alguno de esos anduvimos nosotros, ¿sí o no? En alguna de esa lista de pecados, ahí caminábamos nosotros. Sigue hablando en el capítulo 3, solo para ver algunos versículos. Versículo 9. ¿Qué pues? Está hablando Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Son los judíos mejores que nosotros? Una pregunta, ¿no? Para responder. ¿Son los judíos mejores que nosotros? ¿Y si han visto que hay gente que quiere ser judía? Que quieren circuncidar, que quieren guardar el sábado, que quieren vestirse como los judíos, que quieren tener barba como los judíos, que se ponen kipá como los judíos. Y hago una pregunta: ¿los judíos que visten así, actúan así, guardan lo que guardan, son mejores que nosotros? Diga conmigo: en ninguna manera. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Cuántos están bajo pecado? Todos están bajo pecado. Ya sigue diciendo, pero no hay justo ni aún. ¿Cuántos justos hay? Uno. ¿Se acuerdan en el Apocalipsis 14 que dice el único santo? ¿Eres qué? Tú. El único perfecto, el único santo es Dios. ¿Los demás cómo somos? Pecadores. ¿Cómo somos? Malos. No hay justo ni aún uno. Aquí el problema se agrava o no se agrava. Capítulo 3, versículo 23. Por cuanto algunos pecaron. ¿Por cuánto? ¿Cuántos? Todos pecaron. ¿Cuántos pecaron?
¿Cuántos? Todos. Y cuando hablamos de todos, ¿no queda exento? Absolutamente nadie. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y pongamos más grave la cosa. Capítulo 6, versículo 23. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué dice Romanos 6, 23? Porque la paga del pecado es muerte. La que la cosa se complica. Capítulo 5, versículo 12 de Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos. ¿Ustedes se han preguntado, ¿usted por qué va a morir? Porque todos hemos ¿qué? Pecado. Después hablamos de la obra de Cristo y cómo Él venció la muerte, venció el pecado, venció la carne, venció el mundo. Pastor, y si Él venció la muerte, ¿por qué morimos los cristianos? Muy sencillo, porque el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El último de los enemigos que va a ser destruido es la muerte. Pero mientras tanto, para que usted no se preocupe, la muerte es una maldición para el impío. Para el cristiano es ganancia. ¿Para el cristiano qué es? Ganancia. Entonces, no se preocupe. Después hablamos de todas estas soluciones que Dios nos dio en Cristo. La cosa se complica más ya en Romanos 7. Porque Pablo está hablando de él ya como creyente. Y está hablando del problema que enfrentamos nosotros con el pecado. Les voy a hacer una pregunta y me van a contestar seriamente. ¿Cuántos tienen aquí serios problemas con el pecado? No, levante la mano así con fe. Todos aquí tenemos problemas con el pecado. El que diga que no, a su pecado le está añadiendo la mentira. O sea, se está haciendo más pecador por mentiroso. Porque todos aquí tenemos problemas con la mentira. Con el pecado. Todos. No hay ninguno. Si nosotros hubiéramos estado en la escena donde llevan a aquella mujer sorprendida en adulterio, estoy seguro que cada uno de nosotros hubiera llevado la piedra. Pero también estoy seguro que cuando hubiéramos escuchado a Jesús que hubiera dicho, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, nosotros hubiéramos sido bien acusados por nuestra conciencia también. ¿O no es así? Porque todos nosotros aquí tenemos problemas. Si no es una cosa, es la otra. Si no es un problema sexual, es un problema de carácter. Si no es de carácter, es envidia. Si no es envidia, bueno, estamos, ¿cómo es que dice? Estando atestados. Esa palabra suena como lleno, estando llenos. Y aquí Pablo va a hablar del pecado en el creyente. Versículo 7 y 7. Y la ley no pudo solucionar el problema del pecado. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sin la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Juan Bunyan, en su libro El progreso del peregrino, lo ilustra con una historia espectacular esto. ¿Cómo así que el pecado revivió por la ley? Nosotros pensaríamos que obedeciendo la ley, pues podríamos vencer el pecado. El gran problema es este, que en el capítulo 8 de Romanos dice que los pensamientos de la carne no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, nosotros tenemos un gran problema. Nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestra voluntad no se podía sujetar
a la ley de Dios. Y Juan Bunyan dice que cuando cristiano llega a la casa de intérprete, él ve que una mujer dentro de una pieza, un cuarto, y lo empieza a barrer. Estamos hablando de una época donde no hay baldosa, donde no hay cerámica, donde los pisos eran... Ustedes han tenido pisos de cemento, pero no esmaltado ni nada. Y por más que usted lo barre, ¿qué pasa? Sale polvo y sale polvo y lo barre y sale polvo. Parece como si el cemento produjera polvo. ¿No han visto? Y la señora entró a barrer. Y cuando barrió, ¿qué pasa cuando usted barre un polvero? Se levanta. ¿Y qué pasa cuando el polvo se levanta? Lo asfixia, lo ahoga. Esta mujer empezó a barrer y se alborotó el polvero. Después entró una mujer y echó agua. Y cuando barrió, ¿qué pasó? ¿Sí se acuerdan? Pues la mayoría de ustedes no saben qué es eso, porque crecieron en pisos de cerámica, baldosas, bonitas. Pero los que somos cincuentones casi, vimos a nuestra mamá barrer. ¿Y para barrer qué hacía? Rociaba agua. ¿Para qué? Para que el polvo no se levantara. Entonces, como cristiano era como todos nosotros, no entendió absolutamente nada. Entonces intérprete le explicó que la primera mujer era la ley, que el cuarto era el corazón. Y cuando la ley quiso barrer el pecado, en vez de sacarlo, lo alborotó. Lógicamente Pablo dice que el problema no es la ley, porque la ley es justa, santa y perfecta. El problema es nuestro corazón que fue vendido al pecado. Ese es el problema. No vaya a juzgar la ley, porque todo lo de Dios es perfecto, es santo, y la ley proviene de Dios. La segunda mujer, ¿cuál es? ¿Qué creen ustedes que es? La primera es la ley, la segunda es la que echó la agüita. La gracia. Cuando la gracia viene, acuérdate que Pablo dice en Tito que la gracia de Dios se ha manifestado a todos, ¿qué? Los hombres, para que podamos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos enseña. Esa gracia, cuando viene a nuestro corazón, ¿qué hace? Sí barre el pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo. La ley, en vez de sacar el pecado, hizo que ¿qué? Que se alborotara. Por eso él dice: yo no conocí la codicia y el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿qué hizo? Alborotó el pecado y me mató. O sea que aquí está hablando de un problema bastante grave. Versículo 2. De manera que la ley, estoy en Romanos 7:12 para entrar a Romanos 8, ¿listo? Para hablar de la vida en el Espíritu y cómo el Espíritu Santo nos ayuda en la santificación de nuestras vidas. Versículo 12. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, eso era para mostrarnos la gravedad del pecado. Mire, hermanos, ¿ustedes piensan que el pecado no es grave? ¿El pecado es grave? ¿Por qué es grave? Ahora la pregunta es: ¿qué es el pecado? Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. ¿Qué dice que es el pecado? ¿Alguien nomás? Uno sin pelear.
sin chistar, manos limpias. ¿Qué dice, hermano Efraín? 3:4. Todo aquel que comete pecado incumple también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? Quebrantar la ley. ¿La ley de quién? De Dios. O sea, es ofender a Dios. Es coger su ley y decirle no sirve. Pisotearla. El pecado es gravísimo, hermano. Es tan grave que la única manera de solucionar el problema que el hombre tenía es que la segunda persona de la Trinidad se hiciera hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay otra manera. Si usted piensa que la solución está en usted, pues hermano, en la eternidad no lo vamos a ver. Bueno, no le digo hermano, porque si no lo ve en la eternidad, eso quiere decir que no es mi hermano, ¿sí? Porque la única manera de esta solución es Cristo. Sigamos leyendo. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Mayor. ¿La ley es qué? Espiritual. ¿Y yo soy qué? Vendido al pecado. O sea, aquí la cosa está complicada. Porque la ley no hallaría cabida en nosotros. A menos de que Dios haga algo. ¿Listo? Porque lo que hago no lo entiendo. Estoy en el versículo 15. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora la pregunta es, ¿el impío aborrece el pecado? No. Lo ama, se deleita. ¿Quién es el único que puede aborrecer el pecado? El creyente. ¿Por qué aborrece el pecado? ¿Usted por qué aborrece el pecado? Porque sabe que el pecado ofende a Dios. Porque usted y yo sabemos que el pecado nuestro fue el que llevó a Cristo a la cruz. Y nosotros el pecado lo aborrecemos. Uy, yo pensé que me iban a decir un fuerte y estruendoso amén. Amén. ¿Cuántos aborrecen el pecado? Amén. O sea, un cristiano aborrece el pecado. ¿Okay? Acuérdense que todos los afectos, todos los sentimientos son correctos, son creados. ¿El amor es correcto? Sí. ¿El odio es correcto? Claro. El problema es que nosotros a veces amamos lo que no debemos y aborrecemos lo que no debemos. Usted debería amar a Dios y aborrecer al pecado. O sea, que Dios nos dio ese sentimiento de odio para que nosotros odiemos lo que Dios odia. ¿Ok? Pero Pablo dice, lo que aborrezco, eso hago. O sea, que aquí está hablando del cristiano. No puede hablar de un mundano, porque usted sabe que el cristiano, el mundano, haya deleite en el pecado, haya el deleite en las cosas que desagradan a Dios. Un cristiano no. De manera, versículo 16, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Porque yo, ¿qué es lo que aborrezco? El pecado. ¿Qué es el pecado? Transgredir la ley de Dios. Entonces, si yo aborrezco el pecado, ¿qué estoy diciendo? La ley es buena. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 36? No lo vaya a buscar. Solo quiero decir, dice la Biblia que Dios iba a poner el Espíritu en nosotros para que pudiéramos, ¿qué? Obedecer su ley. ¿Por qué el Espíritu tenía que venir a nosotros? Porque la ley es ¿qué? Espiritual, yo soy carnal. Entonces yo necesitaba lo espiritual para poder ¿qué? Guardar lo espiritual. Entonces, el único que podría guardar la ley es un creyente. Porque ahorita más adelante vamos a ver que el Espíritu Santo está en cada creyente. En cada creyente. Eso es una mentira, hermano.
Y lo voy a decir con celo. Pero los grupos pentecostales, sean pentecostales trinitarios o unitarios, han hecho una selección y dicen que hay cristianos sin el Espíritu. ¿Cuáles son los cristianos que tienen al Espíritu? Los que hablan en lenguas. Y los que no hablan en lenguas no tienen al Espíritu. Como si no hubieran leído Corintios. ¿Hablan todos lenguas? Pablo está en el primer siglo diciendo, ¿todos los cristianos hablan en lenguas? Respuesta, no. ¿Todos los cristianos hacen milagros? Respuesta, no. ¿Todos los cristianos son apóstoles? No. O sea, esa es la respuesta. ¿Cómo un cristiano, cómo una persona puede ser cristiana sin tener el Espíritu Santo? Hago un problema. ¿Hay un problema en la teología de los pentecostales? ¿O hay un problema en los cristianos que no tienen el Espíritu? En la teología de los pentecostales, porque es imposible ser cristiano sin el Espíritu Santo. Es imposible. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Cuando usted viene a la iglesia, cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de la reunión, estoy hablando de la iglesia como cuerpo. Dice que todos nosotros fuimos ¿qué? Bautizados en un solo cuerpo. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Quién es el que nos introduce a la iglesia? ¿Quién es el que nos hace parte de la iglesia? El Espíritu Santo. Como la ley es espiritual, es imposible que una persona carnal pueda obedecerla. Para que nosotros poder guardar la ley y aborrecer lo contrario a la ley, necesitábamos ¿qué? Algo espiritual. Y como nosotros estábamos muertos, Dios ¿qué hizo? Envió su Espíritu Santo a nuestras vidas. Sigamos leyendo. Versículo 17. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado. Sino el pecado. ¿Dónde están los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios? ¿En dónde están? En el corazón. ¿Se acuerdan que los judíos pensaban, ejemplo, ¿no? Si en esa silla se va a sentar una mujer que menstrua y se iba y otra persona se sentaba, ¿qué pasaba con el que se sentaba ahí? Quedaba inmundo. Ellos pensaban, lógicamente por cosas de la ley, que podían quedar inmundos si se sentaban ahí o se contaminaban, si hacían esto, si hacían aquello. Pero ya Jesús viene a explicarle que lo que está afuera no nos contamina. El problema no es la minifaldita, el problema son los ojos carnales que nosotros tenemos, nuestros ojos lujuriosos. El problema no es la maldad y los negocios malos que hay en el mundo. El problema es la avaricia que hay en nuestro corazón, y por eso a veces se tuerce la gente. El problema no es lo de afuera, el problema es el pecado que está dentro de nosotros. Ese es el problema. Entonces, pastor, y si tenemos ese problema, ¿cuál es la solución? Más adelante Pablo va a terminar con esto. Versículo 24. Estoy adelantándome porque necesito llegar a hablar del Espíritu Santo en la vida del creyente. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? Pero el versículo 25, ¿qué dice? Pero gracias doy a Dios. ¿Por quién? ¿Por qué daba gracias? Por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero doy gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Quién me puede librar de este cuerpo de pecado y de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo.
Y en el capítulo 8, Pablo va a hablar de Jesucristo y de la vida espiritual de una manera bien gloriosa. Ahora pues, ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Porque ¿qué trae el pecado? Muerte. Pero ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánta condenación hay? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Cristo fue el que murió, resucitó y además intercede por nosotros. No hay condenación, hermano. Esto es, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Yo les he hablado en algunos momentos de que hay leyes que superiores a otras. Tenemos la ley de la gravedad. ¿Qué dice la ley de la gravedad? Todo lo que sube tiene que caer. Pero tenemos una ley superior. ¿Cuál es la ley superior a la gravedad? La aerodinámica. Por eso vemos pájaros que pueden volar y sostenerse en el aire. ¿Esa es la ley de qué? De la aerodinámica. Y es superior a la ley de la gravedad. Hay una ley, la ley del pecado. Pero hay una ley superior. ¿Cuál es la ley superior? La ley del Espíritu de vida en Cristo. O sea, lo que Cristo hizo en la cruz es superior al pecado que muere. O sea, lo único que puede destruir al pecado en la vida de una persona es Cristo y su evangelio poderoso. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Acabar con el pecado en nuestras vidas. ¿Qué era imposible para la ley? La santificación. ¿Por qué era imposible para la ley santificarnos? ¿Por qué era imposible para la ley vencer el pecado? Porque nosotros somos carnales. La ley es espiritual. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿En cuál carne? De Cristo. O sea, todos nuestros pecados fueron cargados en Cristo. ¿Y quién recibió la condena por nuestros pecados? Cristo. ¿Quién pagó por nuestros pecados? Cristo. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. ¿Jesús era semejante a nosotros? Dice que Él fue semejante en todos nosotros. ¿La diferencia? Pero sin pecado. Pero Jesús tenía dos ojos igualitos de nosotros. Claro. Tenía dos oídos. Claro. Era semejante a todos. Claro. ¿La diferencia? Sin pecado. Pero ¿quién murió en la cruz? ¿El justo? Los injustos. ¿Por nosotros fue hecho qué? El que no conoció pecado por nosotros fue hecho. Dios cargó el pecado de Él, cargó el pecado de todos nosotros. En Él dice Isaías 53. Dios lo hizo. O sea, miren cuán grande amor nos ha dado Dios. Había un problema gravísimo en nosotros. Ese problema, que ¿a dónde nos iba a llevar? A la condenación. Pero Dios trajo solución. Envió a su Hijo y lo hizo semejante a nosotros. La diferencia, sin pecado. Y a través de Jesucristo condenó el pecado en la carne. ¿Para qué? Versículo 4.
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya vamos a ver qué es andar en el Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? Es raro que usted esté pensando en fornicación, en adulterio, ¿sí o no? Es raro que su mente se ocupe en esas cosas. ¿Usted qué piensa? En las cosas del Señor. Usted ya es creyente y el Espíritu le da una inclinación diferente. Antes estábamos inclinados a lo pecaminoso. Acuérdese una petición del salmista: inclina mi corazón a tus mandamientos y no. ¿Se acuerdan? El Salmo 119: inclina mi corazón a tus mandamientos y no a la avaricia. Ese mismo clamor podemos hacerlo nosotros: inclina mi corazón a tus mandamientos y no a la mentira, no al adulterio, no a la fornicación. Ahorita que el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros tenemos una inclinación diferente. Ahora nosotros estamos inclinados a la palabra de Cristo. Amén. Ya los que son de Cristo no piensan en las cosas de la carne, sino en las cosas del Espíritu. Ahora en nosotros hay una inclinación diferente. Versículo 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y aquí aclara: porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Designios, que son pensamientos, decisiones, voluntad. La voluntad normal de una persona no se sujeta a la ley de Dios. Versículo 9: mas vosotros. Aquí, ¿a quién se está refiriendo? A los creyentes, a los que son de Cristo. Voy a saltar un momentico a Gálatas capítulo 5, que lo leímos ahorita. Gálatas 5. Usted de Cristo, ¿sí o no? Mas vosotros no vivís según la carne, porque nosotros somos de Cristo. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí ven la diferencia? Porque vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no habla en lenguas, no es de... ¿Así dice? Si alguno no habla en lengua, no es de... Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y le tengo buenas noticias. De acuerdo a la palabra de Dios, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Amén. Gálatas capítulo 4. De acuerdo a Ezequiel capítulo 36, Dios iba a enviar al Espíritu en nuestras vidas para que nosotros pudiéramos, ¿qué? Obedecerle, amarle, guardar sus mandamientos. Dios fue el que nos dio vida. ¿Y cómo lo hizo? Enviando a su Espíritu, al Espíritu de su Hijo en nuestras vidas y en nuestros corazones. El último gran día de la fiesta, el Señor se levantó y ¿qué dijo? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de morar ¿en quiénes? En los que creyesen en Él. Ahora la pregunta es: ¿cuántos han creído en Cristo? Amén. Y si usted ha creído en Cristo, ¿en dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros.
sea que usted ya no tiene una vida en la carne, usted ahorita tiene una vida ¿qué? En el Espíritu. Los que son de Cristo no viven según la carne. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo son espirituales. El domingo predicábamos en Buga de Daniel, hicimos la introducción con Daniel, cuando el rey dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar del foso de los leones. Y por allá se escuchó la voz de Daniel con dolor porque lo habían mordido los leones, ¿se acuerdan? No. ¿Qué se escuchó? ¡Rey! ¡Vive para siempre! ¡Mi Dios ha enviado su ángel! ¿Y qué hizo el ángel? Tapó la boca de los leones. Pero decíamos algo. Daniel se había propuesto no contaminarse con la comida del rey. Daniel era un hombre que oraba en la mañana, al mediodía y en la tarde. Daniel era un hombre que se había rodeado de unos amigos que no se doblegaron cuando Nabucodonosor hizo la estatua, y ellos no se postraron ante la estatua, prefirieron morir. Daniel era un hombre ¿qué? Espiritual. Y llegamos a una conclusión: ¿qué comen los leones? ¿Y en dónde estaba Daniel? En el Espíritu. ¿Sí o no? Si nosotros hubiéramos caído en el foso, no, estoy seguro que no lo comen porque en usted está el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y usted es del Espíritu. Y los del Espíritu no andan según la carne. Versículo 10. Porque aquí ya vamos llegando a la conclusión, y la próxima semana vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo, o del control del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero si Cristo está en vosotros, ¿Cristo en dónde está? En nosotros. De manera que si alguno está en Cristo, Cristo en nosotros y nosotros en Él. De manera que si estáis vosotros en Cristo, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo mora en vosotros, ¿sí o no? ¿En dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros, en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también en vosotros vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hay una promesa: nuestro Espíritu Santo será ¿qué? Nuestro cuerpo será ¿qué? Vivificado. Así que hermanos, versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Cuando dice deudores, ¿qué es un deudor? Uno que debe. Nosotros antes teníamos una deuda, pero ¿quién la pagó? Cristo. Ahora, ¿a quién le debemos? ¿A quién le debe usted su vida? ¿A quién le debe usted la salvación? ¿A quién le debe la vida eterna en usted? ¿A quién le debe que antes éramos enemigos y ahorita somos parte de la familia de Dios? ¿Usted a quién se debe? ¿Usted tiene para pagarle a Cristo? No nos alcanza esta vida ni la eternidad para pagarle nada al Señor, pero por lo menos deberíamos de ofrecerle lo que tenemos. ¿Qué tenemos? La vida. La vida que Él nos dio, ¿la tenemos para qué? Para ofrecérsela a Él. Acuérdese lo que dice la Biblia: el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego ¿qué? Todos morimos. Para que los que vivamos, si nosotros morimos en Cristo, también ¿qué? Vivimos en Él. Para que los que vivamos ya no vivamos para sí, sino para que murió y resucitó por nosotros.
Ahora usted ya no vive para usted, ¿o sí? Usted ya no vive para encontrar satisfacción alguna para usted. Usted ahorita vive para quién? Para agradar al Señor, cueste lo que cueste. Y yo sé que sí, usted es creyente. Usted ya no vive para usted, usted vive para el Señor Jesucristo. Amén. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Versículo 13. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, ¿cuáles son las obras de la carne? Todo lo que dice Gálatas capítulo 6. Fornicación, adulterio, lascivia y todos los pecados y cosas semejantes a estos. ¿Esas son las obras de qué? De la carne. Ahora, ¿cómo podemos hacer morir lo que Pablo llama en Colosenses capítulo 3 versículo 5? Las cosas terrenales. Hagan morir en vosotros ¿qué? Lo terrenal. Y le llama lo terrenal fornicación, adulterio y todas la misma lista de pecados que se repiten en muchos lugares. Eso es lo terrenal, eso es lo carnal. La única manera de hacer morir lo carnal en nosotros es ¿por qué? Por el Espíritu. ¿Y el Espíritu en dónde está? En nosotros. O sea que todos los que son creyentes tienen la capacidad y el poder de hacer morir el pecado. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso Pablo dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que Él os conceda el ser fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El Espíritu Santo está en usted. Dios envió a su corazón el Espíritu de su Hijo. En usted mora el Espíritu de Dios. Y por eso usted tiene el poder, no por sí solo, sino porque en usted está el Espíritu Santo, para hacer morir ¿qué? El pecado en nosotros. O sea, para hacer morir el pecado, ¿qué necesitamos? El Espíritu. Y pregunto, ¿en dónde está el Espíritu? ¿En dónde está? En nosotros. En mí vive el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿dónde ha hecho su morada? En cada creyente. Y usted por el Espíritu puede hacer morir las obras de la carne. Es imposible que usted pueda hacer morir algún pecado sin el Espíritu Santo. En otras palabras, como dice Romanos 8:9, sin el Espíritu de Cristo. Y si el Espíritu nos fortalece, ¿quién habita en nuestros corazones? Jesús. Y es imposible que usted pueda llevar un fruto que agrade a Dios separado de quién? De Cristo. ¿Y en dónde está Cristo? En nosotros. ¿A través de quién? De su Espíritu. Ahora, pastor, ¿y cómo puedo hacer morir las obras de la carne? Sí, por el Espíritu, pero ¿cómo? Aquí es donde no se puede perder usted el tema que nos va a entrelazar. Dice la Biblia: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes sed ¿qué? Llenos. Pero pastor, ¿y el Espíritu Santo no está en mí? Sí. Entonces, ¿cómo puedo ser lleno de alguien que está en mí? Muy sencillo, es que la palabra lleno. ¿Ustedes han visto cuando una persona se enoja? ¿Qué dice las personas? ¿Qué dice uno? ¿Está qué? Lleno de ira. Esa palabra lleno es que está qué? Controlado por la ira. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Biblia? Sean qué? Llenos. En otras palabras, sean qué? Controlados por el Espíritu Santo. No sean controlados por su carne, sean controlados por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quiere aprender cómo ser lleno del Espíritu Santo?
¿Cuántos quieren aprender a ser llenos del Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos quieren aprender a ser controlados por el Espíritu Santo? Amén. Y si somos controlados por el Espíritu Santo, ¿somos qué? Santificados. ¿Por qué? Porque lo terrenal, ¿para qué? Muriendo. Por el Espíritu hacemos morir. O sea, ¿quién hace morir las obras de la carne? No. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿quién hace morir las obras de la carne? No. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿quién las hace morir? Usted. Y yo, ¿quién es el que tiene la responsabilidad de vencer al pecado? Yo. Pero yo no puedo solo. ¿Qué necesito? Una vida controlada por el Espíritu Santo. La única manera de vencer el pecado es por el Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. No hay otra manera. No se puede hacer morir lo terrenal, no se puede vencer al pecado, no se puede ganar una batalla contra el pecado sin el Espíritu Santo. La noticia buena es que el Espíritu Santo, ¿en dónde está? En nosotros. ¿Qué necesitamos? Ser llenos. En otras palabras, ser controlados. ¿Cómo ser controlados por el Espíritu Santo? La próxima semana lo vamos a ver. Ok, el próximo ya nos toca el jueves, ¿no? Hoy es miércoles, estamos haciendo el culto el miércoles porque mañana es festivo. Pero el próximo jueves vamos a hablar de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Lógicamente, esto no es nada místico, mágico, maravilloso, ¿ok? Esto Dios nos lo ha dado en su palabra cómo hacerlo. ¿Les adelanto algo? Los medios de gracia. Ya, sencillo. La oración, la palabra, tenemos otros medios de gracia. Para mí los pastores son medios de gracia que Dios nos ha dado. ¿Sí o no? ¿O no les parece un medio de gracia? Alguien que nos alumbre con la palabra, porque el mandamiento ¿qué es? Es luz. ¿Y la enseñanza qué es? Nada. El mandamiento es luz. ¿Quién nos trae esa luz? Con la enseñanza. Los que le enseñan. Tenemos una iglesia, los compañeros de milicia. Dice la Biblia que tengamos comunión unos con otros. ¿Para qué? Para que no nos enderezcamos por el engaño del pecado, congregarse y tener comunión con los hermanos. A veces uno tiene mucha relación con impíos. Necesitamos tener más relaciones ¿con quién? Con hermanos creyentes. Entonces, esta es la manera, y la Biblia nos lo dice cómo lo vamos a hacer, de ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando somos controlados por el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar con el pecado? Va a ir muriendo, porque no nos va a controlar el pecado. ¿Quién nos va a controlar? El Espíritu Santo. Amén. Entonces, la única manera de santificar nuestras vidas es por el poder del Espíritu Santo. Noticia buena, el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Solo necesitamos aprender a cómo crecer en esa vida en el Espíritu. Cómo andar en el Espíritu, cómo orar en el Espíritu. Acuerden que dice la Biblia, ¿no? Como los sensuales que no tienen al Espíritu. Y la Biblia nos manda a orar en el Espíritu. A caminar en el Espíritu. A vivir en el Espíritu. Entonces, hermanos, esa es la enseñanza para el próximo jueves. No se la vaya a perder. ¿Okay? Necesitamos aprender a ser llenos, controlados por el Espíritu Santo. Porque si algo anhela el creyente, es agradar a Cristo. ¿Sí o no? Y la manera de agradarlo es morir al pecado. Y la manera de morir al pecado es teniendo una vida controlada y llena del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Porque el Espíritu de la vida en Cristo, Señor, ha vencido la ley del pecado, Señor. Te enviaste a nuestros corazones el Espíritu de tu Hijo, Señor. Tu palabra dice que no hemos recibido el Espíritu de esclavitud, sino el Espíritu de adopción, Señor amado. Ya no estamos más en esclavitud, Señor. Ya no somos más esclavos del pecado.
porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, Señor. Y esa gracia ha hecho que los creyentes puedan vivir y obedecer tu perfecta, gloriosa, santa y justa ley, Señor. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a honrarte, ayúdanos a vivir vidas guiadas y controladas por el Espíritu Santo, Señor. Te lo pido, Señor, para que podamos ser creyentes que agraden a aquel que murió y resucitó por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.